Hola y bienvenido de nuevo. En este vídeo vamos a ver dos operaciones que podemos realizar con los vectores. Podemos sumar vectores. Si tenemos un vector v y un vector w, los podemos sumar para obtener como resultado otro vector diferente. Este vector diferente va a cumplir que su primera componente es igual a v1 más w1. La segunda componente será igual a v2 más w2 y así sucesivamente hasta llegar a la última componente. Fíjate que para sumar vectores lo único que tenemos que hacer es sumar las componentes de ambos una a una. Es decir, la primera componente del nuevo vector que conseguimos es igual a la primera componente de v más la primera componente de w. La segunda componente es igual a la suma de las segundas componentes de ambos vectores y así hasta llegar a la última componente. Entonces lo que tenemos que hacer para sumar vectores es sumar componentes una a una. Podemos ver un ejemplo sencillo. Si tenemos el vector 4 menos 3, 2 y le sumamos el vector 0, 1, menos 1, obtendremos otro vector cuya primera componente será igual a 4 más 0, que es igual a 4. Su segunda componente será igual a menos 3 más 1, que es igual a menos 2. Y la última componente será igual a 2 más menos 1, que es igual a 1. Entonces, si sumamos este vector con este otro vector, obtenemos como resultado un nuevo vector. Y lo único que hicimos fue sumar las componentes una a una. Se puede ver muy sencillo que este vector de aquí va a ser igual al vector w1 más v1, w2 más v2 y así sucesivamente hasta llegar a la última componente wn más vn. ¿Por qué son iguales? ¿Por qué esta igualdad de aquí se cumple? Bueno, pues porque la suma de dos números es conmutativa. Es lo mismo sumar v1 más w1 que sumar w1 más v1. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a w más v, al vector w más el vector v. Y tenemos que esta suma de aquí, es decir, v más w, es lo mismo que w más v. Y podemos decir que la suma de vectores cumple con la propiedad conmutativa. De un vector del que quiero hablar es el vector 0. Al vector 0 lo notaremos simplemente poniendo un 0 y una flecha encima. Y vamos a poner también como subíndice el número de dimensiones que tenga. En este caso voy a poner una n para representar a un vector general cualquiera. Las componentes de este vector 0 serán todas iguales a 0. Y en este caso tiene n dimensiones. Podemos ver un ejemplo. Si tenemos el vector 0, 3, este va a ser un vector de 3 dimensiones y todas sus componentes van a ser iguales a 0. Una propiedad importante de este vector es que si tenemos cualquier vector v y le sumamos el vector 0, obtendremos como resultado de nuevo al vector v. Por tanto, podemos decir que la suma de vectores tiene un elemento neutro. Dicho elemento neutro es el vector 0. Y ahora vamos a ver otra operación que podemos realizar con los vectores. Dicha operación es la multiplicación por un escalar. Multiplicación por escalar. Supongo que tenemos un número alfa cualquiera que pertenece a los números reales. Este símbolo de aquí significa pertenece. Es decir, tenemos un número cualquiera. A este número lo llamaremos escalar. Básicamente lo que estoy diciendo es que un escalar es simplemente igual a un número cualquiera, el que se te ocurra. Bien, pues podemos multiplicar a este número cualquiera alfa, por un vector cualquiera v. Y obtendremos como resultado otro vector diferente. Es decir, al multiplicar un vector por un escalar, por un número, obtenemos como resultado otro vector. La primera componente de este nuevo vector será igual a alfa por v1. La segunda componente será igual a alfa por v2 y así sucesivamente hasta llegar a la última componente. Lo único que estamos haciendo es multiplicar
las componentes de nuestro vector v una a una por el escalar alfa. Es bastante sencilla esta operación de vectores, igual que la suma. Son dos operaciones bastante sencillas de realizar. Si se las damos a un ordenador, las hará de forma muy rápida y muy eficaz. Ahora voy a definir el concepto de vector inverso. Supongo que tenemos un vector w esta vez, y lo multiplicamos por el escalar menos 1. Pues entonces, por definición, obtendremos otro vector cuya primera componente es igual a menos w1, cuya segunda componente es igual a menos w2, y así sucesivamente hasta llegar a la última componente. A este vector lo llamaremos vector inverso del vector w y lo denotaremos simplemente como menos w. Una propiedad importante de este vector inverso es que si a w le sumamos su inverso, obtenemos como resultado al vector 0. Y ahora, por último, para rematar, vamos a ver una interpretación de la multiplicación por un escalar. Se puede ver como una suma realmente. Imagínate que tenemos un escalar, un número k, que es mayor que 0. Si multiplicamos k por un vector v cualquiera, esto va a ser igual a simplemente sumar el vector v k veces. En el caso de que k fuese un número que fuese menor que 0 y lo multiplicamos por un vector v, esto va a ser lo mismo que sumar el vector v, será lo mismo que sumar el inverso del vector v ¿cuántas veces? Pues el valor absoluto de k veces. Fíjate que aquí pongo el valor absoluto porque imagínate que multiplicamos menos 3 por v. Bueno, pues esto es igual a sumar menos v 3 veces. No tendría sentido decir que acabo de sumar menos v menos 3 veces. Y por eso pongo lo de valor absoluto, porque k es menor que 0. Esta interpretación, que puede parecer muy sencilla de ver y que no tiene nada, es muy importante tenerla en cuenta para después entender la geometría de vectores. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Simplemente te he explicado cómo sumar vectores y cómo multiplicarlos por un escalar. También hemos visto al vector 0 y al vector inverso, y una interpretación bastante importante y sencilla, pero importante para entender la geometría de vectores.